¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tengo un pensamiento que dice que una torre se mide por su sombra y el hombre de mérito por el número de sus envidiosos. Nuestro país es un país complicado. Es un país que a través de su historia ha demostrado que las cosas fáciles se hacen difíciles y las difíciles imposibles. ¿Por qué somos así los peruanos?, se la pregunta. ¿Por qué no entendemos de una vez por todas qué país queremos y trazamos una línea de ruta para llegar a un objetivo donde todos seamos más felices, tengamos un país en armonía y donde la gente pierda los temores? El Perú está lleno de temores a través de los psicosociales. Los psicosociales se inventaron desde la época de Hitler, cuando quería conquistar el mundo, y creó miedo, creó pánico, al extremo de que fue conquistando Europa a través del miedo que creaba Hitler. Y fue uno de los primeros marqueteros de la historia. Él sabía que la propaganda era fundamental, su posición, su postura, sus gestos impondrían el marketing maligno para la conquista del mundo y la muerte de miles de seres humanos. El marketing se inventó para vender productos, pero hoy día los hombres se han convertido en productos de consumo masivo. Los políticos especialmente, ya me voy a incluir porque soy político, todavía soy congresista, ya no somos seres humanos, somos productos de consumo. Necesitamos la televisión, muchas veces necesitamos hacer el ridículo, lo hemos visto con los candidatos presidenciales en la primera vuelta, donde veíamos cosas asombrosas que no lo harían ni en el seno de su familia, pero sin embargo lo hacían en la televisión. Es que la televisión captura, la televisión seduce tanto al televidente como al político que necesita de la televisión para llegar mañana a la conquista del poder. Y aquí con la televisión podemos hablar de las contradicciones incluso que da la televisión. Una de las grandes contradicciones, por ejemplo, que hasta ahora yo no entiendo de nuestro canal, es que nuestra figura del deporte, Giancarlo Bacchelli, mientras trabajó en Canal 11, nunca fue mencionado por la prensa. Sin embargo, fue convocado en la lista de Keiko Fujimori y ha sido uno de los más votados. La pregunta y la contradicción es la siguiente: ¿cómo un hombre que no era conocido en un canal que nadie ve y que nunca tuvo publicidad es convocado a una lista primero y luego, siendo convocado, es elegido con una de las más altas votaciones de todos los congresistas? Sin embargo, nuestro programa y nuestro canal no figura en los ratings de sintonía, no tiene publicidad. Los políticos no han anunciado en nuestro canal. Ustedes se preguntarán por qué, si es un programa que todo el mundo ve. La respuesta es muy simple. El pulpo mediático, los consorcios mediáticos, les han prácticamente puesto un ukase a aquellos políticos que han pretendido venir a este canal para una entrevista o anunciarse en este canal. Entonces han preferido irse al abrazo del oso, que yo le llamo, y muchos de los candidatos vieron que en los canales donde más anunciaron fueron sus principales enemigos, con toda la maquinaria que se fabrica para una elección. Una elección presidencial, en este caso, trascendental para nosotros, marcará un hito en la historia del país. Un hito porque tendremos que escoger entre lo que para muchos es el éxito de un programa económico que se mantiene en el tiempo, so riesgo de caer en la dictadura fujimorista de los 90, donde no había libertad para expresarme como me expreso ahora, por ejemplo, en este programa. Y la otra es la alternativa de irnos en otra corriente, al gran cambio, porque hay mucha gente que considera que la economía, esta economía neoliberal, no le alcanzó, o sea, no le llegó a la gente. ¿Creció el país? Sí, pero por otro lado, el desarrollo no llegó
y empobreció aún más al 30% de la población del Perú. ¿Ese 30% serán solamente los votos de aquellos que quieren el cambio? ¿O también los estudiantes, los hombres que piensan que el Perú es más grande que una fábrica que vende telas o zapatos? El Perú en los últimos años, a raíz de esta política neoliberal, que es la más neoliberal del mundo, porque ni en Estados Unidos son tan neoliberales como nosotros, se ha vendido todo lo que se pudo. Se vendió absolutamente todo. Se vendieron las empresas públicas estratégicas, las empresas públicas no estratégicas, porque éstas perdían dinero. En ese aspecto está bien. Si las que perdían dinero se debieron vender al precio real y no a precio huevo de regalo. Debido a esa venta, más de 1.600 millones de soles hasta ahora no aparecen, se quedaron en algún lado y por supuesto de ahí devienen las grandes fortunas que no sabemos de dónde vienen, pero ya ahora ustedes piensan que si no tenían antes dinero, aquellas personas que ustedes ven que hoy día tienen que pensar que se hicieron ricos no trabajando en 4 años, porque en 4 años nadie se hace rico. Seguramente en el narcotráfico algunos y otros en las prebendas que dé el poder. El poder hoy día ha cambiado mucho al poder de antes. El poder de antes se ganaba en las plazas, se ganaba con líderes, se ganaba con hombres que podían jugarse incluso la vida y poniendo el pecho. Hoy día no. El poder de hoy se gana con el poder mediático. Y aquí ambos poderes colisionan, el poder mediático y el poder real, que es el del pueblo. Por eso cuando hablamos de democracia tenemos que pensar que la democracia de hoy ha cambiado mucho, ya no es la democracia del pueblo para el pueblo y por el pueblo. La democracia de hoy es la de unos cuantos, para unos cuantos, manejada por unos pocos. Entonces ya esta democracia tiene nombre de democracia porque votamos cada 5 años por un presidente, votamos cada 5 años por los congresistas y ya vemos los resultados. Los congresos cada día son peores, los ha dicho la misma prensa, pero la prensa es quien es la verdadera culpable de que estos congresistas o los que estamos en el Congreso seamos los representantes del pueblo, que no necesariamente los entendemos. Es decir, no los entendemos a ustedes, a los del pueblo, porque estamos a espaldas de lo que piensan ustedes. Esto es triste. Esto podría significar que estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia. Para que volvamos a una verdadera democracia tenemos que tomar conciencia de que un país no se puede dejar llevar por lo que dicen los medios de comunicación que están envileciendo, embruteciendo, manipulando a los ciudadanos para que voten. Y una vez que elegimos al presidente que tenía determinadas características y prometió determinadas cosas, el poder mediático lo captura, como yo le llamo el abrazo del oso, y le hace el abrazo del oso y cambia el candidato cuando se convierte en presidente, olvidándose de las promesas que hizo y cambiando también su plan de gobierno, sus objetivos, sus sueños, sus metas, que se van desvaneciendo, se va sofisticando, se va volviendo un sibarita, se va convirtiendo en un pituquito, en un aspirante a la sociedad que lo acepta o no, y en esa lucha entre su vanidad y su ego va también matando las esperanzas de aquellos electores que creyeron en ese hombre cuando peleaba, que luchaba en las plazas, que decía cosas que realmente tenían importancia para luego pasar a lo intrascendente. Primero era una fuerza centrífuga que iba hacia afuera, hacia la gente, para que la gente lo entendiera, para luego convertirse, llamémosla a la inversa, en una fuerza centrípeta que iba para adentro. Él y su gente iban a gobernar el país. Esa es la diferencia entre la democracia, la fuerza centrífuga, y la fuerza que va para adentro, que es la fuerza centrípeta, que va para adentro. ¿Ok? Entonces,
tenemos ahí un lapsus porque esa palabra me es graciosa. Nadie la usa. Para adentro, todo para adentro. Como dicen, hay que rascar para adentro. Los políticos rascan para adentro. ¿Usted ha visto alguna persona que rasque para afuera? Nadie rasca para afuera, rasca para adentro. O sea, todo para mí. Bien, hecho este ejemplo, queremos nosotros ubicarnos en el contexto de lo que son los medios de comunicación hoy día y cómo los medios de comunicación, con su línea de producción que tienen, llamémosle rating, encuestas, encuestadoras políticas, encuestadoras de sintonía, auspiciadores, se crea la línea de producción, así como hay una línea de producción para hacer un carro, la línea de producción en cadena que inventó Henry Ford allá por los años, comienzos del siglo pasado, cuando dijo voy a hacer una cadena de producción. 1000 obreros van a hacer 1000 puertas. Los otros 1000 obreros van a hacer 1000 radiadores. Los otros 1000 llantas. Y así puso a trabajar a 100.000 personas para que hicieran un carro en cadena. A nosotros nos están usando como obreros para hacer una democracia que, a diferencia del carro de Henry Ford, esta democracia no camina. El carro de Henry Ford sí caminó. ¿Por qué? Porque el Perú no es homogéneo. El Perú es muy heterogéneo. Tenemos muchas etnias, muchas formas de pensar, muchas formas de sentir. Podríamos ponernos de acuerdo tan solo en alguna de ellas. ¿Qué cosa es la democracia y por qué somos como somos? ¿Y por qué no nos atrevemos al cambio cuando hay que cambiar siempre? El hombre es mutante, el hombre debe cambiar, porque si no cambia, se anquilosa. El que no se cambia la ropa interior está mal. El que no cambia de modo de pensar con los tiempos está mal. Pero cuando los medios de comunicación, en lugar de hacernos avanzar, nos quieren hacer retroceder, pasa lo que a continuación voy a mostrar, que es una imagen de la televisión norteamericana, mejor dicho, de una película hecha en el año 1976 que se llamó Network. La traducción en castellano podría llamarse multimedia. El network, o la gran cadena de televisión en ese entonces, fue cuestionada en los Estados Unidos y produjo una nueva ley para darse cuenta que la televisión no solamente era entretenimiento y embellecimiento y embrutecimiento, sino también era un vehículo para crear una nación más coherente, más cohesionada, socialmente más digna. Veamos este pasaje de la película Network que nos llevará al tema de hoy. Cómo se produce un fraude, cómo se arma un fraude, cómo se embaraza un fraude, para luego, en un día tan solo, los borregos que somos todos nosotros, vamos a las urnas creyendo que ese día estamos votando por un día a un candidato, cuando no sabemos que por 5 años ese hombre, si nos equivocamos, o esa mujer, si erramos, va a llevarnos tal vez al desastre, quién sabe, a un retroceso enorme, porque la pérdida de valores y la pérdida de concepto de país está ahorita, en este momento, con una luz roja que tintinea, como diciendo, esta es una sociedad en peligro.